Bueno, buenas tardes de nuevo. Volvemos entonces con la lectura de la biografía o autobiografía de Stefan Zweig, tan apasionante que queremos saber en qué es que va a terminar su historia sobre su infancia, adolescencia y juventud, y luego sobre su edad adulta. Esperamos que les siga gustando esta lectura y que nos compartan sus comentarios. Bueno, Carlos, hoy te toca a ti entonces la lectura. Adelante. Gracias, Adela. Por aquí voy a iniciar a compartir el texto. Ahí ya lo pueden ver en pantalla, ¿verdad? Listo. Entonces, dice, invitó a la velada a unos cuantos amigos. Hofmann se presentó allí con su pantalón corto y, un poco nervioso y cohibido, empezó a leer. Al cabo de unos minutos me presentó a Stingler. De pronto nos vimos escuchándolo con el oído aguzado y, casi asustados, intercambiábamos miradas de admiración. Versos tan perfectos, de tan impecable plasticidad, tan impregnados de música, no se los había oído a ningún contemporáneo. Creíamos que era imposible después de Goguet, pero lo más prodigioso de aquella maestría inigualable. Adela, perdón, se está escuchando tu micrófono. ¿Se escucha mal? Se escucha tu micrófono. ¿Será que lo puedes cerrar, por favor? Sí, listo. Ahora sí. Voy a volver a iniciar. Yo luego hago el corte ahí de la grabación. Bueno, vamos a iniciar con la lectura. Invitó a la velada a unos cuantos amigos. Hofmann se presentó allí con su pantalón corto y, un poco nervioso y cohibido, empezó a leer. Al cabo de unos minutos me contó Schlinkler. De pronto nos vimos escuchándolo con el oído aguzado y, casi asustados, intercambiamos miradas de admiración. Versos tan perfectos, de tan impecable plasticidad, tan impregnados de música, no se los había oído a ningún contemporáneo. Creíamos que era imposible después de Goguet. Pero lo más prodigioso de aquella maestría inigualable y que ningún otro alemán ha conseguido desde entonces, radicaba en su conocimiento del mundo, que, tratándose de un muchacho que pasaba los días sentados en un banco de la escuela, tan solo podía venir de una intuición mágica. Cuando Hofmann acabó, todos se quedaron mudos. Tuve la impresión de que Schlinkler, de haber conocido a un genio por primera vez en mi vida, y nunca más en ninguna otra ocasión me he vuelto a sentir tan subyugado. Quien a los 16 años empezaba de esta manera, o más que empezar, ya desde el mismo principio alcanzaba la perfección, tenía que llegar a convertirse en hermano de Goguet y de Shakespeare. Y, en efecto, la perfección parecía volverse cada vez más perfecta después de aquella primera pieza en verso. Ayer apareció el grandioso fragmento de Muerte de Tiziano, en el cual el alemán alcanzaba cotas de sonoridad italiana. Aparecieron nuevos poemas, cada una de las cuales constituía todo un acontecimiento para nosotros, y que yo todavía hoy, después de décadas, recuerdo enteramente de memoria, verso por verso. Aparecieron dramas cortos y aquellos ensayos que, en un espacio maravillosamente económico, reducido a unas pocas páginas, contenían mágicamente comprimidos la riqueza del saber, consumado conocimiento del arte y una amplia visión del mundo. Todo cuanto escribió aquel bachiller y universitario era como el cristal iluminado desde dentro, oscuro al tiempo que incandescente. El verso, la prosa, en sus manos todo resultaba moldeable, como la cera aromática del monte Himeto. Por un milagro irrepetible, cada poesía tenía su medida justa, nunca excesiva ni demasiado escuálida. Se notaba algo inconsciente e incomprensible. Lo debía de guiar secretamente por esos caminos hasta los parajes jamás pisados. A duras penas consigo
a duras penas consigo transmitir la fascinación de este fenómeno producía en nosotros, que habíamos sido educados para rastrear y percibir valores. Al fin y al cabo, ¿qué puede resultar más embriagador para una generación joven que saber que a su lado, en su propio seno, vive de carne y hueso un poeta puro, sublime, poeta que nadie concebía sino bajo las formas legendarias de Jordelín, un Keats y un Leopardi, inaccesible y ya convertido en un sueño y en una visión. Por eso mismo guardo tan nítido el recuerdo del día en que vez primera vi a Hobsbawm en persona. Tenía yo 16 años, y puesto que seguíamos paso a paso, dichoso sea, sin falta a la verdad, todo lo que tenía hacía ese mentor ideal nuestro. Me presionó de sobremanera una breve noticia escondida en el periódico que anunciaba una conferencia suya sobre Goethe en el club científico. Inconcebible para nosotros que un genio de tal cantadura hablase en un marco tan modesto. En nuestra adoración estudiantil hubiésemos dado por supuesto que la sala más grande de Viena se habría llenado a rebosar si un Hofmann accedía a aparecer en público. Pero gracias a aquel suceso tuve la oportunidad de volver a darme cuenta de que hasta qué punto nosotros, los insignificantes alumnos de bachillerato, aventajábamos al gran público y a la crítica oficial en nuestras valoraciones, en nuestro instinto para lo imperecedero, instinto que se demostró infaliblemente y no tan solo en este caso. En la estrecha sala se había reunido un auditorio compuesto por 10 o 12 docenas de personas en total. No había hecho falta, por lo tanto, que, llevado por mi paciencia, apareciese allí media hora antes con el fin de asegurarme un asiento. Esperamos un rato y luego un joven delgado en cuyo aspecto nada llamaba la atención pasó de pronto en fin de las filas en dirección a la tarima y se puso a hablar tan de repente y con tanto ímpetu que apenas me dio tiempo de observarlo a conciencia. Con su bigote suave, no acabado de formarse todavía, y su figura elástica, Hofmann parecía aún más joven de lo que ya me había imaginado. Su rostro, de perfil marcado y de tez oscura, un tanto italiano, aparecía tenso a causa de los nervios, y aumentaba tal impresión la inquietud que se reflejaba en sus ojos aterciopelados, muy miopes, más que ponerse, se diría que se lanzó a hablar, como lo hace un nadador a las aguas que le son familiares. Y cuanto más hablaba, más libres se volvían sus gestos y más afianzada parecía su figura. Y en cuanto se hallaba en medio del elemento espiritual, lo subyace más tarde en nuestras conversaciones privadas. Su embargo inicial daba paso a una liviandad y a unas vivezas extraordinarias, como suele suceder con los hombres inspirados. Tan solo en las primeras frases me daba cuenta de que no tenía una voz bonita, tirando a estridente y a veces muy próxima a falsete, pero sus palabras no tardaban en elevarnos hasta tales alturas de libertad muy próxima que ya no nos percatábamos del timbre de su voz y, a menudo, ni tan solo de su cara. Hablaba sin manuscritos, sin apuntes, a lo mejor incluso sin una minuciosa preparación previa, y, sin embargo, cada una de sus frases tenía ese halo de perfección que nace con tanta naturalidad del sentido mágico de la forma. Las antítesis más osadas se desplegaban ante el público, cegadoras, para acabar diluyéndose en formulaciones claras al tiempo que sorprendentes. A todos nos asaltó la subyacente impresión de que lo que nos ofrecían no era más que migajas arrancadas casualmente de un acervo mucho más grande,
de que él, tan alado como estaba y tan elevado a esferas superiores, podía seguir hablando durante horas enteras sin empobrecer el discurso ni rebajar su nivel. También en años posteriores, durante el curso de conversaciones privadas, seguía experimentando la fuerza mágica de ese inventor del canto fluido y del diálogo ágil y chispeante, como lo definió Elogio Stefan Gios. Inquieto, distraído, sensible, expuesto a los cambios atmosféricos, a menudo gruñón y nervioso en el trato personal, no resultaba fácil acercársele. Sin embargo, en el momento en que algo atraía su interés, se convertía en una llamarada, en un solo vuelo, cual fulgurante cohete encendido. Elevaba el debate hasta su próxima esfera, un universo que no estaba sino a su alcance. Exceptuando acaso a Valéry, poeta de pensamiento cristalino y más mesurado y impetuoso que Keir Sedling, nunca he vivido la experiencia de una conversación de tan alto intelectual como la suya. En aquellos momentos de auténtica inspiración, su memoria demoníacamente despierta lo tenía presente todo. Se puede decir, de una manera casi física, los libros que había leído, los cuadros y los paisajes que había visto, una metáfora enlazada con la siguiente, con la misma naturalidad con la que se enlazan las dos manos. Las perspectivas se enlazaban, cual decorados inesperados que surgían de un horizonte que ya creía cerrado. En aquella conferencia sentí por primera vez y volví a experimentar la misma sensación en conversaciones privadas ulteriores. Ese flatus, perdón. El hálito vivificante y embelesado superó ese milagro único en que se había convertido entre sus 16 y 24 años. No es que admire menos muchas de sus obras posteriores. Los espléndidos artículos, el fragmento de Andreas, ese tronco de la tal vez más bella novela de la lengua alemana y algunas partes de sus dramas. Sin embargo, con esa complicidad tan suya, tan estrecha con el teatro real y los intereses de su época, con esa conciencia suya tan clara y lo que aquellas primeras poesías de adolescente y con ello también de la embriaguez y el éxtasis de nuestra juventud, con el saber, con el saber mágico propio de la edad de la edad joven, presentimos que tamaño tan milagroso de nuestra juventud era único y que no se volvería a repetir en nuestra vida. Balzac ha descrito de manera incomparable cómo el ejemplo de Napoleón ha electrizado a toda una generación en Francia. El deslumbrante ascenso del pequeño teniente Bonaparte al trono imperial del mundo para él significó no tan solo el triunfo de una persona, sino también la victoria de la idea de la juventud. El hecho de que no fuera necesario haber nacido príncipe o noble para alcanzar el poder a temprana edad, de que se pudiera proceder de una familia modesta, cuando no pobre, y sin embargo llegar a ser general a los 24 años, soberano de Francia a los 30 y, poco después, del mundo entero. Ese éxito sin igual arrancó a centenares de personas de sus pequeños oficios y sus pequeñas ciudades de provincia. El teniente Bonaparte calentó la cabeza a toda una generación de jóvenes. Los Impelio hacía una ambición más elevada. Creo que a los generales de su gran ejército, al igual que a los héroes y los arribistas de la comedia humana, siempre que uno solo joven alcanza, tras el primer impulso, algo que hasta entonces parecía inalcanzable, sea en el campo que sea, con el mero éxito de su empresa, alienta a toda la juventud que lo rodea o lo sigue. En ese sentido, Homsland y Rilke significaron para nosotros, los jóvenes, para nuestras aún inmaduras energías,
un impulso extraordinario. Aún sin esperar que ninguno de nosotros pudiese repetir el milagro de Holmesburg, nos fortalecía su mera existencia física, la cual, se puede decir así, demostraba óptica y fehacientemente que el poeta era posible también en nuestra época, en nuestra ciudad, en nuestro entorno. Al fin y al cabo, su padre, un director de banco, procedía del mismo estamento judío-burgués que todos nosotros. El genio se había formado en una casa parecida a la nuestra, con iguales muebles y la misma moral de clase. Había ido al mismo instituto estéril, había estudiado con los mismos manuales y se había sentado durante 8 años en los mismos bancos de madera, mostrando la misma impaciencia y la misma pasión por los valores del espíritu que nosotros. He aquí que, mientras aún desgastaba los pantalones contra aquellos bancos y se veía obligado a patear el gimnasio de un lado a otro, ya había conseguido superar, con un salto al infinito, la estrechez del espacio de la ciudad y la familia. A través de Holmesdale quedó demostrado, en cierta manera, ad oculos, que en principio era posible crear poesía y poesía perfecta también a nuestra edad, aún en la atmósfera carcelaria de un instituto austríaco. Incluso era posible que seducción tan inmensa para un espíritu adolescente verse publicado, elogiado y famoso, mientras en casa y en la escuela aún se los consideraba como seres insignificantes, seres sin acabar. Rilke, a su vez, significó para nosotros un estímulo de otra naturaleza, que completaba el de Holmesdale, con un efecto sedante, porque rivalizaba con Hobsbawm, había parecido blasfemo. Hasta el más osado entre nosotros, sabíamos que era un prodigio inimitable, de perfección precoz, que no se podía repetir. Y cuando, a nuestros 16 años, comparábamos nuestros propios versos con los de ya celebérrimos que él había escrito a la misma edad, nos moríamos de vergüenza. Asimismo, nos sentíamos humillados en nuestro saber ante el vuelo de águila con el que él, todavía en el instituto, había recorrido el universo del espíritu. Rilke también había empezado a escribir y a publicar versos igual de pronto, a los 17 o 18 años, pero, a diferencia de Hofmannsthal, además, en el sentido absoluto, sus poesías resultaban inmaduras, infantiles e ingenuas. Solo con una indulgencia se podría hallar en ellas algunas huellas de talento áureo. No fue sino hasta más tarde, a sus 22 y 23 años, cuando ese poeta extraordinario, al que nosotros amábamos con desmesura, empezó a moldear su personalidad, cosa que por sí sola ya era un consuelo para nosotros. De modo que no era más imprescindible ser perfecto, ya que en el instituto, como Holmesdale, podíamos probar, ensayar, formarnos, progresar, como Rilke. No era necesario darnos por vencidos enseguida, solo porque de momento escribíamos cosas imperfectas, inmaduras e irresponsables, pues a lo mejor éramos capaces de repetir, ya no el milagro de Holmesdale, pero sí el ascenso más pausado y normal de Rilke. Y es que era natural que todos hubiésemos empezado desde hacía tiempo a escribir versos y a componer música o a recitar. La actitud de pasividad apasionada es de por sí poco natural entre la juventud, de cuya manera de ser resulta más propio no solo escribir impresiones, sino también reaccionar a ellas de modo creativo. Amar el teatro para los jóvenes quiere decir, como mínimo, desear y hasta soñar con hacer personalmente cosas en o para el teatro, admirar en éxtasis el talento en todas sus formas,
A admirar el talento en todas sus formas, lleva indudablemente a la introspección, a ver si se puede descubrir una posibilidad o un vestigio de esa esencia tan selecta en el inexplorado cuerpo propio o en la propia alma, medio oscura todavía. Así, de acuerdo con la atmósfera que se respiraba en Viena y con los especiales condicionantes de la época, en nuestra clase el afán por la producción artística se había expandido casi como una epidemia. Todos y cada uno buscábamos en nuestro interior un talento e intentábamos desplegarlo. 4 o 5 de entre nosotros querían ser actores. Imitaban la dicción del Burgtheater, recitaban y declamaban sin parar. Asistían a escondidas a clases de arte dramático y en las horas de receso repartían entre sí los distintos papeles e improvisaban escenas enteras de los clásicos. Los demás formábamos para ellos un público curioso, aunque a la vez muy crítico. Otros 2 o 3 eran músicos excelentemente preparados, pero aún no sabían si querían ser compositores, solistas o directores de orquesta. A ellos debo mi primer contacto con la nueva música, estrictamente vetada todavía en los conciertos oficiales de la Filarmónica, mientras ellos, a su vez, acudían a nosotros en búsqueda de textos para sus canciones y coros. Otro muchacho, hijo de un pintor famoso entre la alta sociedad, nos llenaba de dibujos los cuadernos durante las horas de clase y retrataba a todos los futuros genios del curso. Pero la fiebre más extendida, con mucho, era la literaria. Gracias al estímulo mutuo de buscar la perfección lo más rápidamente posible y a la crítica recíproca de cada poema, el nivel que habíamos alcanzado a los 16 años era muy superior al de simples dilectantes y en algunos casos se aproximaba a la obra de auténtico valor, cosa que quedó demostrada por el hecho de que nuestras creaciones fueran aceptadas, impresas y, he aquí la prueba más convincente, retribuidas, y no solo por, pongamos por caso, oscuras gacetas de provincias, sino también por revistas de vanguardia de la nueva generación. El nombre, me perdí, ¿dónde está? Ya. El nombre de uno de mis compañeros, PHA, a quien yo adoraba como a un genio, se destacó en la magnífica revista de lujo Pan, al lado de Delmel y de Rickle. Otro AM había logrado entrar bajo el seudónimo de August Euler en la más inaccesible y ecléctica de todas las revistas alemanas, Blatte für die Kunst de Stefan George, reservada exclusivamente para su círculo sagrado y cuyas puertas, controladas por 7 cedazos, parecían imposibles de franquear. Un tercero, animado por Hofstadter, escribió un drama sobre Napoleón. Un cuarto, una nueva teoría estética y sonetos de gran mérito. Yo mismo fui admitido en el Gesellschaft, la revista de vanguardia de los modernos, y en la Zukunft de Maximilian Harden. Ese semanario que resultó tan decisivo para la historia política y cultura de la Nueva Alemania. Mirando hoy hacia atrás, tengo que confesar con objetividad que la suma de nuestros saberes, el refinamiento de nuestra técnica literaria y nuestro nivel artístico era francamente sorprendentes en unos muchachos de 16 años, y solo se puede explicar a través del fulgurante ejemplo de la madurez tan fantástica como precoz que demostró Hofstadter. Ejemplo que nos obliga a un esfuerzo apasionado por hacer lo máximo con tal de salir airosos ante los otros, aunque no fuese más que a medias.
Dominábamos todos los recursos, extravagancias y audacias de la lengua, poseíamos la técnica de todas las formas del verso, habíamos experimentado en innumerables ensayos con todos los estilos, desde los patos de Pindario hasta... ¿Me fui o aquí estoy? No sé si se me cayó la señal. No, aquí estoy. Hasta la simple dicción de la canción popular. Indicábamos los unos a los otros en el intercambio diario de nuestras experiencias creativas hasta las incorrecciones más insignificantes y discutíamos cualquier detalle métrico. Mientras los buenos de nuestros profesores inocentemente nos seguían marcando con una tinta roja las comas que faltaban en las redacciones escolares, nosotros nos dedicábamos a ejercer otro tipo de críticas y lo hacíamos aplicando una severidad, un conocimiento artístico y una meticulosidad que ni siquiera desplegaba al bordar las obras maestras clásicas los papas de la literatura oficial de los grandes diarios. De modo que en últimos años de escuela también sacábamos ventajas a esos críticos ya consagrados y famosos, y todo gracias a aquel fanatismo nuestro en cuanto al juicio técnico y a la capacidad de expresión artística. Esta descripción realmente verídica de nuestra precocidad literaria podría llevar a pensar que éramos una clase especial y prodigiosa. En absoluto. El mismo fenómeno de fanatismo y de talento precoz se podía observar en aquel momento en una docena de escuelas vecinas en Viena y en el mismo grado. No podía tratarse de una casualidad. En la ciudad reinaba una atmósfera especialmente propicia, condicionada por su humus artístico, por una época apolítica, por la especialmente propicia por la constelación de nuevas orientaciones intelectuales y literarias, que, apremiándose mutuamente, aparecieron en aquel momento a caballo entre dos siglos y se combinaron químicamente en nosotros, infundiéndonos la inamente voluntad de crear, voluntad que, mirándolo bien, es propia, casi por naturaleza, de esta época de la vida. Al fin y al cabo, durante la pubertad, la poesía, o al menos el impulso hacia ella, invade a todo joven, aunque solo sea como una oleada. Si bien es cierto que tal inclinación traspasa pocas veces la frontera de la juventud. Ni uno solo de los 5 actores que se sentaban en los bancos de nuestras escuelas subió más tarde a un escenario real. Los poetas de Pan y Blanterfeld de Kunz se desinflaron tras aquel primer impulso sorprendente y se convirtieron en honorables abogados y funcionarios que hoy, a lo mejor, esbozan una sonrisa melancólica o irónica al recordar sus ambiciones de antaño. Yo soy el único de todos ellos en quien ha pervivido aquella pasión creadora, y para quien dicha pasión se ha vuelto la esencia y el sentido de toda una vida. Pero con qué agradecimiento recuerdo aquel críticas mutuas, cómo y cuán pronto me agudizaron la mano y el nervio, cómo me abrieron y ensancharon la visión del cosmos espiritual, y cómo nos dio alas a todos para elevarnos por encima del desierto y la tristeza de nuestra escuela. Oh, arte hechicero, cuántas horas grises. Cada vez que evoco esta canción de Schubert, nos veo en una especie de visión plástica, sentados sobre nuestros miserables bancos escolares, con los hombros caídos y después, en camino de casa, con el rostro radiante y la mirada encendida, criticando y recitando poesía apasionadamente, olvidada toda atadura con el espacio y el tiempo, realmente sumidos en nuestro mundo mejor. Tamaña, tamaña monogamia del fanatismo por el arte, una sobreestimación de lo estético llevada hasta el absurdo, solo se podía ejercer naturalmente a costa de los intereses normales propios de nuestra edad.
Si hoy me pregunto cuándo encontrábamos el tiempo necesario para leer todos aquellos libros, abrumados como estábamos por la jornada escolar y las clases particulares, veo claro que fue un detrimento de las horas de sueño, luego de nuestro vigor corporal. No ocurrió nunca que dejase la lectura antes de la 1 o las 2 de la madrugada, aun cuando me tenía que levantar a las 7, un vicio de ese de leer 1 o 2 horas más tarde que hiciera, que ya no levantaba a las 7, que ya no he abandonado nunca más, perdón. Y así, no recuerdo haber ido a la escuela, sino saliendo de casa deprisa y corriendo en el último minuto, sin haber dormido lo suficiente y sin haberme lavado como es debido, y masticando el bocadillo por el camino. Así, no es extraño que, con toda nuestra intelectualidad, todos estuviésemos todos tuviésemos el aspecto demacrado y verde de la fruta inmadura, y, además, bastante dejado en lo tocante de nuestra manera de vestir. Es que cada céntimo de nuestro dinero de bolsillo lo gastábamos en teatro, conciertos o libros. Y, por otro lado, tampoco nos preocupaba mucho ni poco el gustar a las niñas, puesto que nuestra pretensión radicaba en impresionar en cosas muy superiores. Salir a pasear con muchachas nos parece una pérdida de tiempo, pues, en nuestra arrogancia intelectual, a priori, considerábamos al otro sexo intelectualmente inferior, y no queríamos malgastar nuestras preciosas horas en conversaciones banales. Tampoco sería nada fácil hacer entender a un joven de hoy hasta qué punto ignorábamos y hasta despreciábamos todo lo relacionado con el deporte. Lo cierto es que, en el siglo pasado, aún no había llegado a nuestro continente la ola deportiva. Aún no habían estadios donde 100.000 personas bramasen de entusiasmo cuando un boxeador descargaba un puñetazo en la mandíbula del otro. Los periódicos todavía no enviaban a sus reporteros para que, con fervor homérico, llenasen columnas y más columnas informando de un partido de hockey. En nuestra época, la lucha, los clubes de atletismo, los récords de pesos pesados, todavía se consideraban como actividades de suburbio y formaban su público carniceros y ganapanes. Como mucho, unas cuantas veces al año, las carreras de caballos más nobles y aristocráticas atraían al hipódromo a la llamada buena sociedad, pero no así a nosotros, que considerábamos cualquier actividad física como una absoluta pérdida de tiempo. A los 13 años, cuando me empezó a atacar aquella inflexión intelectual literaria, dejé el patinaje sobre hielo y usé en la compra de libros que me daban mis padres para las clases de baile. A los 18 aún no sabía nadar, ni bailar, ni jugar a tenis. Incluso hoy no sé montar en bicicleta ni conducir un automóvil. Y en materia deportiva, cualquier niño de 10 años me puede poner en ridículo. Ni siquiera ahora, en 1941, sé muy bien cuál es la diferencia entre el béisbol y el fútbol, entre el hockey y el polo. Y las páginas de deportes de los periódicos con su lenguaje criptográfico se me, anto se me antojan estrictas se me antojan estrictas en chino. Me he mantenido imperdurable ante todos los récords deportivos de velocidad o de habilidad, adoptando el punto de vista de Shah de Persia, quien, cuando lo querían animar a que asistiese a Derby, manifestó con sabiduría oriental: ¿para qué? Ya sé que un caballo puede correr más que otro. Me es del todo indiferente cuál. Tan despreciable como entrenar el cuerpo, nos parecía malgastar el tiempo en el juego. Tan solo el ajedrez, que exigía un esfuerzo mental, hallaba un poco de merced a nuestros ojos. Y, cosa más absurda todavía, a pesar de que nos sentíamos poetas en ciernes, o, en todo caso, en potencia, nos preocupaba muy poco la naturaleza. Durante mis primeros 20 años no vi casi nada de los maravillosos alrededores de Viena. Los días de verano más bonitos y cálidos, cuando la ciudad quedaba desierta,
tenía un encanto más singular todavía, porque en nuestro café conseguíamos los periódicos y las revistas más deprisa y en mayor abundancia. He necesitado años y años para recordar el equilibrio que perdí a causa de esa hipertensión y esa avidez infantiles, y para compensar en parte el inevitable abandono físico del cuerpo. Pero, aun así, visto en su conjunto, no me arrepiento de aquel fanatismo, de esa manera de vivir solo a través de los ojos y los nervios de mis tiempos de bachillerato. Me inculcó en la sangre un apasionamiento por todo lo intelectual que ya no querría perder nunca, y todo lo que he leído y aprendido desde entonces hasta ahora se asienta sobre los fundamentos que se endurecieron en aquellos años. Lo que uno ha descuidado en lo referente a los músculos aún puede recuperarlo algún día, mientras que el impulso espiritual, la capacidad de captar el espíritu, tan solo se adhiere en los decisivos años de formación, y solo aquel que ha aprendido a expandir su alma a los cuatro vientos es capaz más tarde de abarcar el mundo entero. La verdadera experiencia de nuestros años de juventud consistió en que algo nuevo se fraguaba en el arte, algo que era más apasionante, problemático y tentador que aquello que había satisfecho a nuestros padres y a nuestro entorno. Sin embargo, fascinados como estábamos por aquel fragmento de vida, no caíamos en la cuenta de que los cambios que se producían en el ámbito de lo estético no eran sino vibraciones y síntomas de otros, un alcance mucho mayor, que había de conmocionar y finalmente destruir el mundo de nuestros padres, el mundo de la seguridad. Una notable reestructuración empezaba a prepararse a nuestra vieja y soñolienta Austria. Las masas, que durante decenios habían cedido calladas y dóciles el dominio a la burguesía liberal, de repente se agitaron, se organizaron y exigieron sus derechos. Precisamente en la última década, la política irrumpió con ráfagas bruscas y violentas en la calma de la vida plácida y holgada. El nuevo siglo exigía en un orden una nueva era. El primero de los grandes movimientos de masas fue en Austria el socialista. Hasta entonces, el derecho de voto, mal llamado universal, se concedía en nuestro país a los acaudalados que podían demostrar que habían pagado una contribución determinada. Ahora bien, los abogados y agricultores elegidos por ese estamento se creían honesta y sinceramente los portavoces representantes del pueblo en el Parlamento. Estaban muy orgullosos de ser gente culta, tal vez académica, incluso, y daban importancia a la dignidad, el decoro y la buena dicción. Por eso, las sesiones del Parlamento se asemejaban a tertulias de un club distinguido. Gracias a su fe liberal en un mundo infaliblemente progresista, por obra de la tolerancia y la razón, aquellos demócratas burgueses creían de veras que procuraban de manera mejor posible el bien de todos los súbditos a fuerza de pequeñas concesiones y mejoras paulatinas. Pero habían olvidado por completo que representaban tan solo a 50 o 100.000 personas acomodadas de las grandes ciudades, no a cientos, miles, millones de habitantes de todo el país. Entretanto, la máquina había hecho su gran trabajo al reunir en torno a la industria a los obreros antes dispersos. Bajo el liderazgo de un hombre eminente, el doctor Victor Adel, se constituyó en Austria un partido social con el fin de luchar por las reivindicaciones del proletariado, que exigía el derecho de sufragio, auténticamente universal, igual para todo el mundo. Apenas les fue concedido, o mejor dicho, apenas lo obtuvieron por la fuerza, la gente se dio cuenta de lo fina, aunque ciertamente valiosa, que era la capa del liberalismo. Con ella desapareció de la vida política pública la conciliación, y los intereses de unos chocaron violentamente con los de otros. La lucha acababa de empezar.
Recuerdo aún el día de mi primera infancia en que el ascenso del Partido Socialista se produjo en Austria. El cambio decisivo, con el fin de demostrar por primera vez y de manera evidente su poder y su número. Los obreros habían hecho circular la consigna de declarar el 1 de mayo fiesta del pueblo del trabajador y decidieron que desfilar en formación cerrada por el Parterre, más concretamente por su avenida central, donde por lo general lesas y landos pertenecientes a la aristocracia y a la burguesía rica. Presa de horror, la burguesía liberal se quedó en una pieza ante semejante anuncio. Socialistas. La palabra tenía entonces, en Alemania y en Austria, un sabor a sangre y terrorismo, como antes la palabra jacobinos, y más tarde bolcheviques. En su primer momento nadie creía posible que aquella horda roja llevase a cabo su marcha desde los suburbios sin quemar casas, saquear tiendas y cometer los actos de violencia imaginables. Una especie de pánico se apoderó de la gente. La policía de toda la ciudad y de todos los alrededores se apostó en la calle Parter y el ejército, puesto en estado de alerta, recibió la orden de disparar en caso de necesidad. En ningún carruaje se atrevió a acercarse al Parter. Los comerciantes bajaron las persianas de hierro de sus tiendas, y recuerdo que los padres prohibieron a sus hijos salir a la calle en un día de tamaño espantoso, que podía ver Viena en llamas. Pero no pasó nada. Los obreros marcharon hasta el teatro con mujeres e hijos, con compactas filas de 4 y con una disciplina ejemplar, ostentando todos en el ojal del clavel rojo el símbolo del partido. Durante la marcha cantaron la Internacional, aunque los niños, al llegar al hermoso césped de la avenida Noble que pisaban por primera vez, intercalaron en ella sus inocentes canciones de colegio. No se insultó a nadie, no se golpeó a nadie, no se cerró ningún puño. Policías y soldados sonreían a los manifestantes, un gesto de camaradería. Gracias a aquella actitud irreprochable, ya le fue imposible a la burguesía estimar a la clase obrera, tachándola de horda revolucionaria. Y, como es posible en la vieja y sabia Austria, se llegó a concesiones mutuas. Aún no se había inventado el actual sistema de represión y erradicación a porrazo limpio, todavía estaba vivo, aunque ya parecía el ideal de humanismo, incluso entre los líderes de los partidos. Apenas había aparecido el clavel rojo como símbolo del partido. Enseguida se vio otra flor en el ojal, el clavel blanco, signo de afiliación al Partido Social Cristiano. ¿Verdad que es enternecedor que aún se eligiesen flores como distintivos de los partidos en lugar de botas altas, puñales y calaveras? El Partido Social Cristiano, como grupo pequeño burgués, de pies a cabeza, era de hecho el contramovimiento orgánico del proletario y, en el fondo e igual que él, un producto del triunfo de la máquina sobre la mano. Y es que la concentración de grandes masas en las fábricas, la máquina asignó poder y promoción social a los obreros al tiempo que amenazaban las pequeñas artesanías. Los grandes almacenes y la producción masiva de bienes supusieron una ruina para la clase media y los pequeños maestros artesanos. Se apoderó de este descontento y preocupación un líder hábil y popular, el doctor Karl Lueger, que, con el lema de "hay que ayudar al pequeño", arrasó a toda la pequeña burguesía y a la clase media irritada, cuya envidia hacia los acaudalados era insignificante en comparación con el miedo a verse desposeída de su forma de vida burguesa y caer en el proletariado. Exactamente, la misma capa social asustada más adelante congregó a su lado, como primera gran masa, a Adolf Hitler.
Y Carl Luget le sirvió de modelo también en otro sentido. Le enseñó lo manipulable que era el lema antisemita, que ofrecía a los descontentos círculos pequeño-burgueses un adversario palpable y, por otro lado, imparcialmente desviada el odio por los grandes terratenientes y la riqueza feudal. Aun así, toda la vulgarización y la brutalización de la política actual, la espantosa recaída de nuestro siglo se evidenciaba en comparación de las dos figuras. Karl Lueger, con su suave barba rubia, tenía un aspecto imponente. El bello Karl lo llamaba la voz popular de Viena. Tenía formación académica y no en vano había ido a la escuela en época que situaba por encima de todo la cultura del espíritu. Sabía hablar en tono popular, era vehemente jocoso, pero incluso en sus discursos más violentos, o lo que la gente de aquella época consideraba como violentos, jamás sobrepasó los límites de los buenos modales, y frenaba escrupulosamente a su Stringer, un tal Stringer, mecánico de profesión que servía de leyendas de asesinatos rituales y de vulgaridades por el estilo. Irreprochable y discreto en la vida privada ante sus adversarios, siempre se comportaba con una cierta nobleza, y su antisemitismo oficial nunca le impidió seguir siendo bien intencionado y mostrarse deferente con los amigos judíos de antes. Cuando, finalmente, su movimiento ganó el ayuntamiento de Viena y él fue nombrado alcalde, después de que el emperador Francisco José, que aborrecía las tendencias antisemitas, se hubiera negado por 2 veces a sancionar ese nombramiento, su administración se mantuvo impecablemente justa y modélicamente democrática. Los judíos, que habían temblado de miedo ante la victoria del partido antisemita, siguieron disfrutando de los mismos derechos y merecían la misma consideración de antes. El veneno del odio y la voluntad de exterminio mutuo no había penetrado todavía la sangre de la época. Pero pronto apareció una tercera flor, la centaura azul, flor favorita de Bismarck y símbolo del Partido Nacional Alemán, que, aunque no se entendía así, en aquel entonces era conscientemente revolucionario y con un impulso brutal aspiraba a derrocar la monarquía austriaca en favor de una gran Alemania. El sueño de Hitler bajo el liderazgo prusiano y protestante. Yo creo que podemos dejar hasta aquí. Quedamos en la página, bueno, iniciando la página número 37. Muchísimas gracias. Adela, no sé si quieres decir algo más. Tu micrófono está cerrado. Ya. Carol, muchas gracias. Buenísima la lectura, súper interesante. Ya como va entrando a la reflexión que él hace sobre la entrada de Hitler y cómo su pueblo va a caer en semejante destrucción. Me parece súper interesante y muy bello como habla también de cómo ellos mismos se formaban en ese momento de, como de, que él dice, de familia y educación cerrada. Ellos mismos se formaron. Bueno, Carol, entonces quedamos así para la semana entrante. ¿Tienes Súper. algún comentario? No, me encantó también. Me parece muy lindo lo que tú comentas y ya muy interesante esta parte que sigue ya acerca de lo que sucedió pues en Viena y bueno, en muchas zonas con las guerras mundiales. Entonces, esta parte me interesa muchísimo. Bueno, toda ha estado muy interesante. Me parece muy lindo este tema del arte en los jóvenes. Y bueno, sí, en general me parece muy bello. Entonces, nada, voy a ya aquí a detener la grabación. Seguimos por aquí en Meet. Si te quieres conectar por Meet, el enlace está en la descripción y nos vemos el próximo martes. Feliz tarde. Hasta luego.